Aprovechamos en esa ocasión para invitarla y aceptó venir al Festival Lloreme que estamos festejando, que estamos iniciando el festejo del día de hoy, y ella escogió un tema precisamente por lo que se está viendo todavía con las comunidades indígenas en el país, con las similitudes y las diferencias que tenemos, y yo quiero ser muy breve para darle el micrófono a la maestra Errasti, que además dejó pendiente su cátedra en la Universidad de Coahuila para venir a visitarnos. Quiero decir que pensar al México de hoy como una nación multicultural es todavía un anhelo. Si bien nuestro país se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva de manera plena y que acepte como parte de su condición la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Surgieron de relaciones de opresión, de estrategias de sobrevivencia o resistencia para continuar siendo pueblos indígenas por ser y mantenerse diversos. Pero en esta ocasión le toca el micrófono a la maestra Lourdes Errasti, que nos viene a hablar de la mirada occidental sobre los indios a lo largo de la historia. O sea, cómo nosotros, los occidentales, los mestizos, vemos a los indígenas, sobre todo del noroeste. Y pensaba yo que quizá la mejor reflexión que podemos hacer un poco de forma conjunta es ver cómo la mirada europea que tuvieron los que llegaron aquí a México o los que llegaron también a Asia o los que estuvieron en África, era una mirada que ha permanecido hasta la fecha con nosotros, cosa que parece un poco increíble porque a pesar de que México se independizó, igual que se independizaron los otros países, la mirada sigue igual. México, como decía Joel, se reconoce como un país con una enorme diversidad y como un país pluricultural, pero en realidad eso no es cierto. Es una cosa que se ha reconocido como un discurso, pero en el que yo creo que fundamentalmente reconocemos a un pasado indígena glorioso, con el que todos decimos sentirnos orgullosos, pero curiosamente ese pasado indígena no nos determina, no nos influye en nuestra vida cotidiana y mucho menos influye en el futuro del país. Es un pasado que recordamos con gusto, pero que sentimos ajeno. Nadie se siente que sus antepasados hayan sido indígenas, ni siquiera nos reconocemos bien como mestizos, que prácticamente todos somos, y es un pasado, como les digo, como ajeno. Y en este reconocer a México como un mundo plural y como un mundo diverso, siento que atrás lo que hay es una lucha de los pueblos indígenas, una lucha de casi 500 años por permanecer. Y quizá más que por permanecer, por reivindicar un lugar que se les ha negado desde que llegaron los españoles. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo, que es un libro muy lindo, de Richard Kapuściński, que es un periodista polaco, que escribió el título del libro, bueno, ha escrito varios, escribió uno que se llama Ébano, sobre África, y escribió otro sobre Selassie, pero al que me refiero es un libro que se llama El encuentro con el otro. Y Kapuściński habla de que hay 3 formas de encontrarnos con un otro ajeno, con un otro diferente, con alguien que no es de nuestra raza, que no es de nuestra cultura. Y entre esas 3 formas de encontrarse con un otro, la primera es la guerra, ¿no? La primera es las ganas de desaparecer al otro, de que ya no exista, o matándolo físicamente, o desapareciendo su cultura. La segunda forma de acercarse al otro es aislarlo. Es este asunto de puede vivir, pero por ahí lejos que yo no lo vea. Y la tercera sería a través de una relación de igualdad, de un diálogo. Entonces, si revisamos la primera forma, uno se da cuenta de que los europeos llegaron con los grupos que dominaron con esa actitud de quererlos desaparecer. Desaparecerlos físicamente no, porque eran necesarios como mano de obra,
pero desaparecerlos culturalmente. En el mundo hay cientos de testimonios de ese tipo de reacciones, de grupos que quieren desaparecer al otro. Seguramente a ustedes se les ocurren, ahorita que lo estoy diciendo, varios ejemplos. Yo pienso que es casi inevitable pensar, por ejemplo, en la Alemania nazi, que quiso desaparecer al pueblo judío, o en lo que le llamaron la Guerra Negra, que no sé si ustedes sepan, pero es la guerra que se hizo por los británicos en Tasmania, que también desaparecieron a la población, digamos, completa. Y luego está la guerra de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que mató a 140,000 personas y dejó enfermas varias generaciones en Japón, o un bombardeo en Guernica. Vamos, hay cientos y cientos de reacciones en donde el otro, digamos, no acepta la diferencia. Y en México, pues tenemos también unas experiencias terribles, porque grupos que vivían cuando llegaron los españoles, digamos, yo no sé cuántos, pero por lo menos una cincuentena de grupos desaparecieron para siempre. Desaparecieron y jamás podremos saber cómo esa cultura que habían fabricado a lo largo de cientos y miles de años, algunos de ellos, de pronto no sabemos nada de ellos porque los acabaron, ¿no? Los terminaron por completo. Es como muy imposible justificar el exterminio por una guerra, ni el exterminio total de un grupo, ni el exterminio parcial, porque de alguna manera habla del fracaso de los seres humanos, habla como de una derrota de lo que es un ser humano, de lo que es la generosidad, la inteligencia de un ser humano y su incapacidad de ponerse en los zapatos del otro y de poder meterse un poco en la piel del otro y saber qué es lo que el otro piensa, prenderse y fascinarse al ver esa diversidad humana en donde un chamula se arrodilla frente a una imagen llena de espejitos y escupe Porsche, mientras que los mayas se llevan a su virgen a ver a su comadre al otro pueblo y la reciben con fiesta y con milonga y baile, y los musulmanes se tiran al suelo a cierta hora y ven a la Meca y oran a Alá, y los judíos se dejan unos caireles así, se ponen un gorrito. O sea, ¿cómo no fascinarse con esa diversidad humana? El segundo camino que señala Kapuczynski respecto a lo que es el encuentro con otro es el del aislamiento, que ese también puede ser otro, pero es igualmente esconde una mirada racista y discriminatoria. ¿Por qué supuestamente tolerante? Dice, bueno, cada quien que viva como quiere, pero lejos de mí, que yo no lo vea, ¿no? Habla de un desprecio terrible por el otro, habla de lo mismo que habla el otro, ¿no? De la falta como de capacidad del ser humano de ver realmente lo que hay atrás de una cultura y de una forma diferente de ver o de comportarse. Iguales y dialoguemos. En Grecia había, en época muy antigua, esta confusión de que tú no sabías si el que estaba frente de ti era un dios o era un hombre. Y eso como que fomentó la hospitalidad, porque no había manera de saber exactamente con quién estabas enfrente, y entonces siempre recibías a todos muy bien. Y las puertas, y esa figura me gusta mucho, las puertas en vez de cerrarse frente al otro, eran espacios para abrirse hacia el otro. De esto también hay cientos de testimonios en el mundo, y lugares de encuentro son los mercados, son los puertos, son los lugares donde la gente canta, baila, son los espacios culturales, son las universidades, son los santuarios, son las rutas comerciales. Lugares de encuentros hay muchos, y en ellos la gente intercambia ideas, intercambia noticias, intercambia parientes. De repente hay encuentros y la gente se casa, hace negocios, intercambia intereses, y que como no tenían propiedad privada significaba que estaban súper atrasados. Entonces,
A mí lo que me llama la atención es que esa mirada, que ahorita podemos analizar como tan absurda, es una mirada que muchos de los contemporáneos tenemos. O sea, es algo que existe aún hoy en día. Es algo que es asombroso que en 500 años no se haya modificado y que las autoridades de nuestros países, en su gran mayoría, salvo alguna honrosa excepción, hayan adoptado esa mirada europea y sean ellos los que, con antecesores indígenas, rechacen a los grupos indígenas de las culturas que dicen les parecen extraordinarias. O sea, ¿cómo? ¿Cómo pueden en su cabeza decir que el pasado indígena es extraordinario y luego rechazar a los herederos de esa cultura que les parece extraordinaria? En fin, así de aberrante resulta el asunto, que de alguna u otra manera casi todo México comparte, de una u otra manera, grande o chiquitito, pero hay mucho de eso, ¿no? Y coahuitlecos y tehues y xiximes y totorames, grupos desaparecidos, como dije al principio, para siempre. Fue una verdadera tragedia. Pero eso lo que es más curioso es que eso no cambió. Voy a regresar a la parte de la colonia. Esa tragedia demográfica que se dio como con la guerra, que aparte les costó mucho trabajo, porque pues, los indígenas de aquí tenían muchísimas estrategias y les hacían mucho más difícil, digamos, su cacería. Como eso no les funcionaba muy bien, trataban de hacer tratados de firmar tratados de paz, cosa que me parece de un absurdo y de una ingenuidad brutal. Como era de ingenuo que les aventaban, ahora sí que diluvios de agua bendita, y decían 3 frases en latín y pensaban que se habían cristianizado los indios, ¿no? No sabían leer, no sabían escribir el castellano, no tenía ningún sentido hacerlos firmar la paz. Pero como no funcionaba tampoco, estaban las misiones jesuitas, ¿no? Entonces estaba la educación, enseñarles una forma de mirar y hacer que dejaran su cultura. Español no les enseñaban porque sentían que podía ser peligroso y a lo mejor les parecía superfluo y decían, ¿para qué si nosotros les decimos lo que necesitan saber? Eso se lo vamos a decir nosotros y los demás, ¿para qué no? Pero eso tampoco les funcionó y los indígenas del norte se siguieron levantando hasta el siglo XIX. Ahora, lo que resulta increíble es que México se vuelve independiente y luego México hace una revolución y ni en el México independiente ni en la revolución las autoridades voltean a ver a los indígenas y a incorporarlos como parte del proyecto de nación. Hacen sus programas por ahí, pero vamos, no incorporan esa mirada indígena al proyecto de nación. Cuando se hace la independencia, el 85% de la población era población indígena en el país. Y entonces resultaba absurdo que una minoría quería hacer que una mayoría dejara de ser lo que era para ser un país. Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo? Así era. Una minoría del 25% quería que una mayoría del 85% dejara de ser lo que era. Y esa mirada se mantuvo en la independencia y se mantuvo en la revolución. Y se mantuvo exactamente la misma política de violencia. En el siglo XIX se cazaba auténticamente a los indígenas y había hasta precio. En Chihuahua se daban 250 pesos por un indígena vivo, porque se podía vender, 200 pesos si era un indígena muerto, 100, creo que 200 si era una mujer o un niño, y 100 si el mujer o niño estaban muertos. O sea, es algo que parece de ciencia ficción, ¿no? O sea, algo absolutamente increíble. Porque además, pues hay cientos de organizaciones de derechos humanos supervisando y vigilando las políticas de este tipo o las acciones de este tipo, pero hay muchísima violencia. Se encarcela a los indígenas que deciden oponerse a una presa, o deciden oponerse a un puente, o deciden oponerse a que les quiten su agua, o deciden lo que sea, se les encarcela
Y está el dato de Amnistía Internacional de 8,000 indígenas que no saben por qué están en la cárcel, porque fueron juzgados en español, por mucho que la ley diga que tienen que ser juzgados en su lengua, no saben por qué están, porque no entendieron nada. Como ninguno de nosotros entendería si nos juzgan en sueco o en danés o algo así, ¿no? Y sigue siendo violento, yo digo, la falta de atención a los grupos indígenas. Sigue siendo violento que cuando hay un ciclón, un huracán y hay damnificados, los recursos se desvían, como se desviaron en Chiapas, y terminen quién sabe dónde, y que los indígenas tienen que estar reivindicando que les den el maíz que les prometieron para sobrevivir, etcétera. Me parece de una violencia similar a cualquiera de las que hemos dicho. Y es violento también el despojo de sus tierras. Y hay como varios mecanismos para el asunto de las tierras. Hay, por supuesto, la expropiación. Voy a hacer una presa, te quito tu tierra y hago la presa. O, como hay necesidad de equilibrio ecológico, te hago una que se llama imposición de modalidad, que es, te quito parcialmente el poder sobre la tierra y vas a poder estar ahí, pero como yo te digo que estés. O en los, digamos, ¿cómo se llama? Las reservas de la biosfera y las áreas protegidas, de nuevo lo mismo, ¿no? Hay áreas protegidas que no tienen una normatividad de cómo se tiene que explotar, pero los indígenas ya se las quitaron. Y bueno, los lacandones, en la Amazonía, o sea, hay cientos de lugares con esas características.